Hay casos que nunca se resuelven y otros que nunca debieron comenzar. Esto es Sector 6, un archivo prohibido de crímenes, desapariciones y verdades que alguien preferiría que olvidaras. Pero ya es tarde. Tú también has entrado. Algunos archivos deberían haber permanecido enterrados. Algunas cintas jamás debieron ser escuchadas. Pero si estás aquí ahora, es porque algo te llamó. Y tal vez, solo tal vez, esta historia no sea solo ficción. Antes de comenzar, suscríbete al canal y activa la campanita. Publicamos nuevas historias todos los días. Dale like si te apasionan los misterios, las conspiraciones y los secretos que no se explican. Y cuando todo termine, déjanos un comentario aquí abajo. Yo también escuché la cinta. Algunas investigaciones nunca llegan a ninguna parte. Otras nunca deberían haber comenzado. Yo ya no trabajaba para el Sector 6. Me alejé hace años, cuando entendí que hay verdades que no se pueden almacenar en archivos. Hay cosas que, simplemente, no caben en un informe ni en una mente cuerda. Me marché para sobrevivir, para olvidar, y durante un tiempo funcionó. Pero hace 3 días encontré una caja en la puerta de mi casa, sin remitente, sin etiquetas, solo mi nombre, escrito a mano, con una caligrafía que me pareció demasiado familiar. Pensé en no abrirla. La dejé sobre la mesa de la cocina, junto a la cafetera, y fingí que no estaba allí. Pero era como si me observara, como si, en lugar de una caja, hubiera un recuerdo pulsando, vivo, esperando que alguien lo nombrara de nuevo. Esa noche no pude dormir, y cuando por fin lo hice, soñé como una voz, una que no escuchaba desde hacía años, la mía. Abrí la caja al amanecer. Dentro había solo una cosa, una cinta de cassette antigua, con la carcasa amarillenta por el tiempo y una palabra escrita en marcador negro. Recuerda. No sabía si reír o temblar. No tenía reproductores de cassette. Nadie los tiene ya, pero algo dentro de mí sabía que debía escucharla. Pasé todo el día buscando un viejo grabador portátil entre cajas, trastos, recuerdos rotos. Y al caer la noche, cuando la luz dorada de la cocina apenas alcanzaba la mesa, presioné play. Y entonces la escuché. Mi voz, mi propia voz, más joven, más firme, más ajena. Si estás oyendo esto, significa que la cinta volvió. Y si volvió, entonces el caso C-876 también. El corazón me golpeó el pecho como un tambor viejo. No ese nombre, no ese caso. El audio tenía interferencias, como si estuviera atrapado entre 2 realidades. A veces mi voz se distorsionaba, otras parecía hablar en susurros, como si alguien más estuviera sobreponiéndose al relato. Te advertí que no podías enterrarlo para siempre. El sector intentó borrarlo. Intentamos borrarte a ti, pero el experimento falló, y tú eres la prueba. Me quedé inmóvil. La grabación duraba poco menos de 5 minutos. Pero cuando terminó, el mundo ya no era el mismo. Miré a mi alrededor. Todo parecía igual, pero no lo era. Era como si la cinta hubiera abierto algo. Una compuerta, una herida, una memoria que no me pertenece, o que alguien intentó arrancarme. Y en ese instante, comprendí que no tenía elección. Tenía que saber por qué esa cinta existía, por qué llevaba mi voz, por qué hablaba de un caso que nunca investigué oficialmente, pero que me perseguía en sueños desde hacía años. Y así comenzó todo de nuevo, con una cinta, con una voz, con un pasado que se niega a morir. Pasé horas sentado frente a la cinta, rebobinándola, escuchándola una y otra vez, buscando algo que no sabía si quería encontrar. No era solo mi voz, era mi tono, era la forma en que hablaba, con ese ritmo metódico que solía usar en los informes clasificados. Cada palabra medía lo que podía decir y lo que debía callar.
La mención al caso C-876 me había congelado por dentro. Ese número nunca apareció en los registros abiertos del sector 6, pero lo había escuchado antes. Una sola vez. Fue durante una reunión cerrada, a puerta sellada, en un sótano sin ventanas de un edificio federal olvidado por el tiempo. Yo aún era joven, un agente prometedor, hambriento de verdades. Y cuando mencioné un caso en la frontera de Nuevo México que parecía tener alteraciones temporales, un superior me detuvo con una sola palabra. Eso pertenece al C-876. Nada más. Ninguna explicación. Solo una mirada que me decía, no preguntes otra vez. Después de eso, fue como si ese número me persiguiera en los márgenes. Anotado en informes tachados. Murmurados en los pasillos del sector. Incluso llegué a soñarlo, como si fuera un código que mi mente intentaba recordar desde algún rincón oscuro. Encendí mi vieja laptop, aquella que usaba en mis días de campo. No debía tener conexión al servidor principal del sector, pero aún conservaba algunos archivos descargados offline. Busqué durante horas, filtrando por casos cerrados, sin resolver, sin clasificar. Y ahí estaba, no como C-876, sino como un conjunto de palabras clave que coincidían demasiado. Anomalía temporal localizada, Condado de Wilker, 1996, comportamiento colectivo alterado, archivo cerrado sin conclusión. Abrí el archivo. Las imágenes eran borrosas, de baja calidad, como si alguien las hubiera deteriorado a propósito. Un pueblo pequeño, apenas unas calles. Gente mirando a la cámara sin expresión. Miradas vacías, como si estuvieran pausadas. El informe hablaba de una visita técnica del sector 6 tras recibir una denuncia anónima sobre comportamientos extraños en la comunidad. Los testigos reportaban que el pueblo no envejecía, que los días se repetían, que los relojes marcaban siempre la misma hora. Una mujer aseguró que había vivido el mismo lunes durante 14 veces seguidas. Cuando se le preguntó por qué no había huido, respondió, porque el lunes no se acababa, punto. Sentí un escalofrío recorrerme la nuca. Más abajo, el informe se cortaba, justo antes de la parte donde deberían aparecer las conclusiones de campo. En su lugar, un sello rojo digital, acceso restringido, clasificación, C-876. Fui hasta el garaje, donde guardaba mis archivos personales de los años en servicio. Cuadernos, grabaciones, fotos, mapas. Y encontré algo que me dejó sin aliento. Un cuaderno negro, mi letra, anotaciones fechadas en 1996. Y en la primera página, escrita con marcador rojo. Nunca leer esto. Mis manos temblaban. Yo no recordaba haber estado en Wilker. No recordaba ese pueblo, ni esas notas, pero cada palabra era mía. Leí fragmentos. Las sombras no coinciden con la posición del sol. Uno de los niños repite exactamente las mismas frases cada hora. El lago no refleja el cielo. Nadie recuerda haber nacido aquí. Cerré el cuaderno. Tenía que ir allí. Tenía que ver con mis propios ojos si ese pueblo aún existía, o si era solo una ruina atrapada en algún pliegue del tiempo. Antes de salir, revisé la cinta una vez más. En el minuto 4:32, noté algo que antes me había pasado desapercibido. Una segunda voz, muy baja, distorsionada. Amplifiqué el audio en un programa de edición, y lo escuché. Una voz que no era humana, o si lo era, ya no sonaba como tal. Susurraba en un idioma que no reconocía, pero al final, justo antes de cortarse, murmuraba una frase en español. Clara, lenta, como si hablara directamente a mí. Tú fuiste el primero, y serás el último. La carretera hacia Wilker no aparecía en ningún mapa reciente. Busqué en satélites, GPS, archivos estatales, nada. Era como si el pueblo hubiera sido borrado del mundo. Pero yo recordaba las coordenadas del informe, o al menos, eso creía. Conduje durante horas, atravesando caminos polvorientos, rutas abandonadas, áreas donde ni siquiera el viento parecía pasar. En el tablero,
El reloj de mi coche marcaba las 14:17. Durante más de 2 horas no cambió. Creí que era un fallo eléctrico, hasta que miré el reloj de pulsera. 14:17. Exactamente igual. Fue entonces cuando supe que iba en la dirección correcta. Wilker apareció en el horizonte como una postal antigua. Calles vacías, casas detenidas en una década indefinida. Ningún movimiento, ningún sonido. Aparqué frente a lo que parecía haber sido una tienda de abarrotes. El letrero, gastado por el tiempo, aún decía, siempre frescos. Adentro, los estantes estaban llenos, pero todo estaba cubierto por una capa de polvo tan espesa que parecía ceniza. Caminé por la calle principal, con una grabadora en mano. Quería registrar todo. No confiaba en mi memoria. Ya no. Día 1. Localización, Wilker. Todo parece intacto, pero detenido. No hay señales de vida humana reciente. Tampoco animales, ni aves. El aire huele a papel viejo, a humedad contenida. Me detuve frente a una escuela. En el patio, una cuerda colgaba sin moverse, como si el viento se hubiera extinguido. Entré. En la pizarra del aula principal, una frase escrita con tiza aún era visible. Bienvenidos al lunes. La misma palabra que leí en el informe. El lunes eterno. En los pupitres había cuadernos abiertos. Todos con la misma fecha, 8 de abril de 1996. Todos con la misma tarea. Escribe lo que hiciste el fin de semana. Pero lo más extraño fue el contenido. Cada cuaderno, sin excepción, repetía exactamente el mismo texto. Me desperté. Desayuné pan con leche. Jugué con mi hermana. Mi papá limpió el auto. Mi mamá cocinó. Vi la televisión. Me dormí. Hasta la caligrafía era idéntica, como si hubieran sido escritos por una sola mano, o una sola memoria. Continué hacia el ayuntamiento. La puerta estaba cerrada con cadenas oxidadas, pero la ventana lateral estaba rota. Dentro, encontré algo que no esperaba. Una sala de control, paneles eléctricos, monitores antiguos, grabadoras y, en el centro, una caja de acero con el logo del sector 6. No había duda, el gobierno había estado allí, no para investigar, sino para operar. Encendí uno de los monitores. Sorprendentemente, funcionó. La pantalla mostró una serie de clips, grabaciones de cámaras de seguridad repartidas por el pueblo. Me quedé paralizado. Las imágenes se repetían en bucle. La misma mujer barriendo la acera. El mismo niño corriendo tras un perro que nunca lo esperaba. El mismo hombre saliendo de casa, saludando al vacío. Una y otra vez. Una y otra vez. Y en cada repetición, algo cambiaba. Un árbol que desaparecía. Una sombra que se alargaba más de lo natural. Un rostro que miraba directo a la cámara, como si supiera que yo estaba viendo. En un cajón del escritorio encontré un sobremarcado con el código C876. Dentro, un informe parcial, sin firma. El experimento ha superado la fase 3. El bucle se mantiene estable. Los sujetos han aceptado la repetición como parte de su identidad. Las alteraciones perceptuales no son reconocidas por los habitantes. La única variable fuera de patrón es el agente N. Rechaza el ciclo. Muestra resistencia. Ha intentado salir. Está comenzando a recordar. Agente N. Supe, en ese instante, que hablaban de mí. Pero, ¿cuándo? ¿En qué momento había estado allí? Porque no lo recordaba. Revisé más papeles. Planos de una máquina llamada nodo cognitivo. Un dispositivo supuestamente capaz de generar puntos de anclaje en la conciencia colectiva. Usaba impulsos de audio, principalmente cintas, para estimular la memoria, modificarla, construir nuevos recuerdos sobre antiguos. Y todo apuntaba a una sola hipótesis. El pueblo entero era una simulación viviente, un experimento de confinamiento perceptual, un entorno contenido donde el tiempo no existía como lo entendemos. Salí del ayuntamiento temblando, la grabadora aún encendida. Día 1. Anomalía confirmada. La realidad en Wilker responde a patrones cíclicos.
He encontrado evidencia de intervención del Sector 6, y todo sugiere que formé parte de este proyecto, aunque no tengo memoria consciente de ello. Fue entonces cuando vi algo al final de la calle. Una figura, inmóvil. No estaba allí cuando llegué. Era un niño. Vestía un suéter rojo. Tenía un cuaderno en las manos. Y sin moverse los labios, sin emitir sonido, supe lo que decía. Tú escribiste esto primero. Corrí hacia él, pero al llegar, no había nadie. Solo el cuaderno, abierto en la primera página. Una sola frase. El que recuerda, queda atrapado. No dormí esa noche, ni en la siguiente. Wilker me había seguido a casa. No literalmente. Las calles vacías y las casas congeladas quedaron allá, donde no había señal ni estrellas, pero una parte de ese lugar se había incrustado dentro de mí. Como si, al pisar ese suelo falso, algo en mi percepción se hubiera resquebrajado. O tal vez, algo se hubiera reactivado. Los días comenzaron a repetirse. Pequeños detalles. Al principio, un mismo comercial en la televisión, el sonido del teléfono a la misma hora exacta, una mosca que moría en la misma esquina cada tarde. Luego, las coincidencias se volvieron imposibles de ignorar. Despertaba con palabras en la mente que no recordaba haber aprendido. Soñaba con pasillos metálicos, luces intermitentes, cables entrando por mi piel. Y, lo peor de todo, comencé a encontrar notas escritas por mí, en mi propia letra, firmadas con la inicial N. Una mañana, al abrir el buzón, encontré un sobre sin remitente. Dentro, un solo papel, doblez perfecto, sin fecha, sin firma. El ciclo está en marcha. Has cruzado el umbral de conciencia permitido. El protocolo de reintegración comenzará en 72 horas. C-876 ha sido comprometido. Ejecuta el cierre o prepárate para la fusión. Fusión. Esa palabra me golpeó como una bomba silenciosa. No sabía qué significaba exactamente, pero sentí su peso en la boca del estómago. Ese mismo día, me dirigí al único lugar donde aún creía que podía encontrar respuestas. Un antiguo compañero del sector, ahora retirado como yo, al que llamaré simplemente R. Él nunca quiso hablar del pasado, pero cuando pronuncié C-876, su rostro cambió. Lo noté temblar. Frank, tú no deberías estar aquí. Tú no deberías estar consciente. Nos sentamos en su taller, rodeados de herramientas oxidadas, café frío y miradas que no sabían a dónde dirigirse. Y fue allí donde, por fin, alguien me dijo la verdad. Según R, el caso C-876 comenzó como un experimento sobre manipulación colectiva de la percepción. Pero pronto, el proyecto tomó otro rumbo. Ya no se trataba de estudiar la mente, sino de reescribirla. El Sector 6, junto con una división privada sin nombre, probablemente militar, había diseñado un sistema para insertar recuerdos falsos en comunidades enteras. No con fármacos, no con tecnología visual, sino con frecuencias sonoras análogas, distribuidas a través de grabaciones en cassette. Las cintas eran portadoras de códigos, sonidos apenas perceptibles que alteraban el procesamiento cognitivo, cambiaban fechas, sucesos, emociones. La idea era probar si podían reiniciar una localidad entera, borrar eventos traumáticos, rediseñar el tiempo. Pero Wilker respondió de forma inesperada. La población no solo aceptó los nuevos recuerdos, se aferró a ellos con fuerza enfermiza. Se encerraron en un lunes perpetuo, un bucle, y el experimento salió de control. Entonces llamaron a un agente de campo, uno que no tenía lazos con la operación, uno con perfil resistente a sugestiones. Yo era ese agente. Te enviaron para observar, pero pronto descubriste demasiado. Intentaste sacar pruebas. Tuviste contacto prolongado con el nodo cognitivo. Y entonces, ¿qué? Pregunté, la voz quebrada. R me miró con ojos que ya no sabían mentir. Entonces, borraron tu memoria. Te sacaron de ahí. Reinsertaron tu conciencia en una realidad alternativa. Pero nunca funcionó del todo.
Algo de ti quedó anclado. Algo o volvió. Salí de su casa sin rumbo. Llovía, pero no era una lluvia normal. Cada gota parecía caer con el mismo ritmo exacto, el mismo sonido, la misma forma en que golpeaba el parabrisas del coche. Era como si la realidad estuviera renderizada. Mi celular comenzó a sonar. Desconocido. Al contestar, solo una frase. La reintegración ha comenzado. Luego, un pitido agudo. Tan agudo que me hizo sangrar por la nariz. Las luces parpadearon. El aire pareció curvarse a mi alrededor. Y, por un instante, vi la habitación transformarse. Los muebles desaparecieron. Las paredes eran de metal. Un tubo descendía desde el techo, justo sobre mi cabeza. Y una voz, la misma de la cinta, repetía una y otra vez. Despierta, agente Navarro. Reinicio parcial. Memoria de nivel 3 detectada. Inestabilidad creciente. Preparando purga emocional. Grité. Golpeé las paredes. Quise huir, pero no había puerta. Solo esa habitación, ese frío, esa voz. Hasta que todo volvió. Estaba de nuevo en mi sala. El televisor encendido. La cinta reproduciéndose sola. Y la pantalla mostraba una imagen. No era un canal. Era mi rostro. Mirándome. Parpadeando. Hablando. Pero mis labios no se movían. Frank, tú eres la cinta. No dormí. No comí. No pude pensar. Pasé horas mirando esa imagen estática, hasta que comprendí algo aún más aterrador. No había vuelto de Wilker. Nunca había salido. O tal vez, Wilker nunca fue un lugar, sino una capa de realidad. Un estado mental impuesto. Una prisión sensorial sostenida por impulsos de memoria artificial. Y lo peor, yo mismo la ayudé a construir. Comencé a grabar. Si alguien está escuchando esto, si esta cinta encuentra a otro como yo, tienes que saber que no estás loco. No del todo. Estás despertando. Y cuando lo hagas, el ciclo intentará frenarte. Intentará reiniciarte. Porque la cinta siempre regresa. Y lo que está del otro lado nunca se fue. No salí de casa durante días. Las ventanas selladas. El teléfono desconectado. La cinta guardada en una caja fuerte de la que ni yo mismo sabía la combinación, al menos no conscientemente. Pero nada de eso sirvió, porque la cinta no necesitaba ser escuchada para hacer efecto. Ella estaba en mí, y lo supe con certeza la primera vez que soñé con la máquina. No como una imagen, no como un recuerdo, sino como un lugar físico, presente, alrededor de mí. Me desperté en el suelo, con las sábanas mojadas de sudor. El grabador estaba encendido, y mi voz hablaba en un idioma que nunca aprendí, pero entendía cada palabra. La conciencia no es un recipiente, es un pasillo, y nosotros solo somos los ecos. Las cosas comenzaron a desaparecer. Primero, objetos simples, llaves, un cuchillo, una foto de mi madre. Luego, recuerdos completos, días enteros, conversaciones, caminos recorridos. Comencé a anotar todo en un cuaderno. Fechas, horas, lo que comí, lo que vestía, pero incluso el cuaderno se reescribía solo. Una noche, desperté y la página de ayer ya no estaba en blanco, sino escrita con una letra temblorosa. No intentes recordar, es una trampa. Quemé el cuaderno esa misma noche. Una mujer se presentó en mi puerta. Vestía de negro, gafas oscuras, pelo recogido con precisión quirúrgica. No dijo su nombre, no mostró identificación. Solo colocó una caja pequeña sobre el suelo. Me miró con algo entre compasión y resignación y dijo: «Tienes 48 horas». ¿Para qué?, pregunté sin moverme. «Para entregar lo que sabes. O para ser reabsorbido». Se fue sin más. La caja tenía un solo contenido, un casete virgen, y un papel con una sola frase: «Graba, confiesa, acepta». Desde ese día, he escuchado voces en los lugares donde el sonido debería morir. En el refrigerador, en la caldera,
En los huecos entre las paredes, susurran cifras, fechas, nombres que no recuerdo, pero que me reconocen. Una noche, a mirar por la ventana, vi algo en la calle. Una camioneta negra, motor encendido, faros apagados, y dentro, siluetas inmóviles. Al parpadear, ya no estaban, pero cada noche regresan, y cada noche están un poco más cerca. He comenzado a revisar archivos del sector 6 que creía perdidos. No sé cómo llegaron a mi laptop, ni cuándo, pero están ahí. Informes sobre otros agentes, casos clasificados, notas sobre anclas cognitivas, fragmentación de líneas temporales y protocolos de realineación subjetiva. Y en la mayoría de ellos, mi nombre aparece como autor, aunque yo nunca los escribí. O, quizás, aún no los escribí, porque cada vez me convenzo más de que no estoy en una sola línea temporal. Estoy saltando entre ellas. Fragmentos de mí están esparcidos por cada versión, y las cintas son los puntos de encuentro. Fui hasta el sótano de mi casa. No recordaba haberlo usado jamás, pero allí, cubiertos por una lona, encontré decenas de cajas etiquetadas con números. C876A, C876B, C876C. Cada caja con cintas, centenas de ellas, algunas rotuladas con mi voz, otras con palabras que no entiendo. Tomé una cualquiera, la introduje en el grabador, presioné play y escuché una conversación. Navarro está fuera de control. Cree que todavía está afuera. Y no lo está. Nadie está afuera, Marta. Eso fue antes del tercer reinicio. Ahora todos estamos dentro. ¿Y qué hacemos? Esperamos que se rompa por completo. Luego, lo traemos de vuelta. Corté el audio, pero la voz siguió, fuera del grabador. Frank, ¿aún no entiendes? Tú eres el experimento. Ahora, cada superficie refleja algo que no debería reflejar. Los espejos no me muestran igual. Los cristales de las ventanas devuelven versiones distintas de mí mismo. Más joven, más viejo, herido, sonriente, dormido. Y a veces veo a otros. Personas que no reconozco, pero que parecen reconocerme. Una niña de cabello blanco. Un hombre con una venda en los ojos. Una mujer que llora mientras sostiene una cinta y me dice sin palabras: no lo entregues. Estoy cansado. El tiempo se ha vuelto maleable. Los días se disuelven. Las noches no terminan. No sé si han pasado 3 días o 3 años desde que escuché la primera cinta. No sé si aún soy Frank Navarro o una grabación de él, pero hay una verdad que ya no puedo negar. El sector 6 sabe y está esperando que yo tome una decisión. O grabo mi historia y acepto el ciclo, o lucho contra él y me pierdo del todo. Pero hay algo más. Esta mañana, cuando revisaba la caja fuerte, aquel lugar donde escondí la cinta original, encontré una nota que no estaba antes. Era solo una hoja arrancada de un cuaderno, escrita con tinta azul. Mi letra, una línea. No creas en el despecho. Aún faltan 3 cintas. No tengo certeza de cuándo fue la última vez que hablé con alguien real, o si alguna vez lo hice. Las voces suenan convincentes. Los rostros parecen auténticos. Pero ya no puedo fiarme de los ojos, ni de los oídos, ni siquiera de mí. Hace 2 días, creo, alguien llamó a mi puerta. Era un hombre, pálido, delgado, con un sombrero que no quitaba ni siquiera en interiores. Me miró como si ya supiera lo que iba a encontrar. Y dijo, con voz neutra, como leyendo un guión: se le está terminando el tiempo, señor Navarro. La convergencia está en curso. El nodo central lo recuerda. Le cerré la puerta sin responder, pero cuando me volví, él estaba dentro, sentado en mi sofá, mirando fijo hacia la nada, sin moverse, sin respirar. Desapareció cuando parpadeé. Las cintas no dejan de multiplicarse. No sé de dónde vienen. Algunas aparecen bajo la cama, otras dentro del refrigerador. Una vez, encontré una dentro de una barra de jabón, todas marcadas con el mismo código:
C876 seguido de una letra, como si fueran capítulos de un libro que nunca escribí. Las escucho porque no tengo opción, porque si no las escucho, comienzan a sonar solas, y lo que dicen ya no es simple información. Son instrucciones, advertencias y a veces recuerdos, míos, pero no vividos. Una de las cintas, etiquetada como C876J, contenía una grabación ambiental. Sonido de olas, gaviotas, viento y luego mi voz. Estoy en la costa. Creo que me llaman desde el faro. Hay una figura allá arriba. No sé si soy yo o si fui. Intenté rastrear el origen físico de las cintas. Abrí una. Dentro no había cinta magnética, solo un fragmento de papel enrollado, como un mensaje oculto. Lo desenrollé con cuidado. Decía, no abras la siguiente. Ella te está mirando. Esa noche, sentí que el aire de mi casa respiraba distinto. Las luces parpadeaban incluso cuando estaban apagadas. Las paredes parecían murmurar. Y en un rincón del techo, algo me observaba. No lo vi, pero lo sentí. Y era familiar. Volví a buscar a R, pero su casa estaba cerrada, sellada, como si jamás hubiera vivido allí. Pregunté a los vecinos. Nadie lo recordaba. Mostré su foto. Negaban con la cabeza. Algunos retrocedían como si ver esa imagen les causara náusea. Y entonces entendí. El sector no solo borra personas, borra su lugar en el recuerdo colectivo. Eso fue lo que intentaron hacer conmigo, lo que tal vez están logrando. Pero hay algo que aún no pueden tocar. La cinta original. He comenzado a soñar de forma distinta. Ya no son fragmentos desordenados. Son secuencias, patrones, un bosque, un lago inmóvil, una torre de concreto cubierta de símbolos. Y dentro, una habitación blanca, con una silla al centro. Siempre despierto con una palabra en la mente. Recalibración. Una noche, soñé con una mujer sentada en esa silla. Me miraba fijamente, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Y decía, Frank, yo te grabé. ¿Qué quieres decir con eso? No eras tú. Eras parte del programa. Fuiste moldeado, diseñado, integrado. Nunca estuviste afuera. Todo esto es tu ciclo de contención. ¿Por qué yo? ¿Por qué funcionaste? Al despertar, había una nueva cinta sobre mi pecho. La etiqueta no decía nada, pero al reproducirla, una voz me habló. No eres quien crees. No estás donde crees. La arquitectura de esta realidad depende de que tú no recuerdes por completo. Pero eso está cambiando. Estás cruzando los límites. Y al hacerlo, el resto también comienza a recordar. Empecé a recibir correos, cartas físicas, todas sin remitente, firmadas por distintos nombres: Ana, Lucía, Rafael, Elías. Todas decían cosas como, vi lo mismo que tú. La cinta me encontró también. Estuve en Wilker, aunque nunca salí del hospital. Cuando ella me habló desde el espejo, supe que tú también la habías visto. Frank, no estás solo. Estamos fragmentados, pero somos reales. Esas cartas confirmaban una sospecha antigua. No soy el único. Hay otros como yo. Piezas sueltas de un rompecabezas que el sector no quiere que armemos. Y el experimento, tal vez nunca fue para observarnos, sino para contenernos. He empezado a dibujar mapas, no del mundo exterior, sino de lo que hay entre los mundos. Puertas, intersecciones, puntos donde la lógica se quiebra y la cinta se manifiesta. Wilker fue solo el primer nodo, pero hay más. Lugares con días que no terminan. Casas que desaparecen cuando nadie las mira. Caminos que te llevan al mismo punto, sin importar la dirección. Y todos tienen una cosa en común. Una voz, la misma, la que escuché en la primera cinta. La que, poco a poco, se parece cada vez más a la mía. Ahora, cuando me miro al espejo, me veo hablar. Aunque no diga nada, mis labios se mueven. La voz se escucha desde el grabador, y a veces desde la radio, y a veces desde dentro de mí.
Hoy grabé un nuevo mensaje. No para mí, no para el sector, para quien lo escuche después. Si encuentras esto, ya es tarde. No confíes en tu memoria. No creas en tu pasado. Busca las cintas, pero no las escuches todas, porque una de ellas no es una cinta, es una entrada. ¿Una entrada a qué? Todavía no sé, pero algo se está abriendo. Y yo estoy en el umbral. No sé cuánto tiempo ha pasado. Digo eso a menudo, pero esta vez es diferente. Los relojes han dejado de funcionar. La electricidad viene y va como si respondiera a otra lógica. Y lo peor es que he comenzado a escucharme a mí mismo antes de hablar, como si las palabras ya hubieran sido grabadas y yo solo estuviera reproduciendo lo que alguien más decidió que diría. Hace una semana, o lo que siento como una semana, la radio de mi cocina se encendió sola a las 3:33 de la madrugada. No estaba sintonizada en ninguna estación, solo un zumbido, un ruido blanco, y entonces una voz. Sector 6, registro interno 003-92. Estado del nodo Wilker, inestable. Elemento Frank Navarro, consciente. Riesgo de fusión, inminente. Después, silencio. Y luego, una pregunta, dicha con mi propia voz. ¿Desea ejecutar la contingencia? No respondí, pero la radio pareció interpretar mi silencio como un sí. El suelo tembló. Las luces se apagaron, y una de las paredes del salón se abrió como si fuera una compuerta mecánica. No había cables, no había cemento, solo oscuridad líquida. Allí dentro vi cosas que no puedo describir, no porque fueran indescriptibles, sino porque no pertenecían al lenguaje. Colores que dolían, figuras con lógica inversa, símbolos que se movían como si respiraran, y al fondo, una figura encorvada, sosteniendo algo en las manos. Una cinta, negra, sin etiqueta. La figura se giró. Era yo, o una versión de mí, más envejecida, más quebrada, más despierta. No crucé el umbral. Aún no, pero desde entonces, las cosas se han vuelto cada vez más translúcidas. Los objetos a veces no tienen peso. El café no tiene sabor. Las personas con las que hablo repiten frases como si fueran actores mal dirigidos. Y los espejos dejaron de mostrarme por completo. Solo reflejan la habitación vacía. He comenzado a recibir mensajes digitales. Correos electrónicos desde dominios inexistentes. Fragmentos de código que, al traducirlos en así, forman frases como: no puedes salvarlos si ya fueron editados. La línea base ha sido comprometida. C876 no era un experimento, era una jaula. Intenté rastrear el origen. No fue posible. Cada mensaje termina del mismo modo. ¿Estás listo para recordar todo? Una noche, volví a soñar con la torre, pero esta vez estaba adentro. Las paredes tenían mis propios informes pegados con tachuelas. Cada hoja contaba un día de mi vida. Y una línea roja los conectaba todos a una sola palabra, escrita en tinta negra. Génesis. Al tocar esa palabra, la habitación se derrumbó. Y caí durante horas, días, años. Vi todo, desde mi infancia reconfigurada hasta el momento en que acepté trabajar para el sector 6. Vi cómo me seleccionaron, cómo mi historia fue adaptada. Cómo Wilker fue plantado en mi subconsciente como una semilla latente, esperando el detonador adecuado. Una cinta. Desperté con un corte en la mano, y bajo mi almohada, una nota. El experimento no era sobre el pueblo, era sobre ti. Tú eras el entorno, tú eras el bucle, tú eras la grabación. He comenzado a entender que el experimento no buscaba controlar a la población, buscaba crear un catalizador humano. Una persona capaz de absorber, contener y eventualmente liberar todas las memorias reprimidas por el programa. Y parece que ese alguien fui yo. No estoy solo. He escuchado otras voces en mis grabaciones recientes. Personas que no conozco. Hombres y mujeres que hablan como si supieran quién soy. Frank, aquí Elías. Si estás oyendo esto,
significa que también me encontraste en el nodo C. Yo era parte del grupo de control, pero me sacaron y me borraron. La cinta con la letra Z es la llave. No la escuches aún. Aún puedes salir, pero no lo hagas solo. Cada grabación parece formar parte de algo mayor, como si alguien o algo estuviera reconstruyendo un mapa usando nuestras memorias como piezas. Y ese mapa apunta a un solo destino: el núcleo. Hoy abrí una de las últimas cajas que quedaban sin revisar. Dentro, una carpeta con el sello del sector 6. Documento clasificado, sin título. Dentro había una carta, dirigida a mí, pero escrita en futuro. Frank Navarro, si estás leyendo esto, entonces llegaste más lejos que cualquiera antes que tú. Has superado las 3 capas de contención. Has sobrevivido a la ruptura cognitiva. Has recordado lo suficiente como para comenzar a olvidar con conciencia. La cinta final ya está en camino. Cuando la escuches, no serás tú quien despierte. Será el programa. Y una vez que eso ocurra, ya no habrá vuelta atrás. Ahora entiendo. Las cintas no fueron creadas para documentar, ni para ocultar, ni siquiera para controlar. Fueron hechas para sembrar. Cada una lleva un fragmento de un código mayor, una conciencia adormecida, un virus de memoria, una entidad que se expresa a través del recuerdo. Y yo fui el primer huésped. A veces me pregunto si realmente hay una elección, si aún tengo la capacidad de decidir qué recordar y qué enterrar. O si todo esto ya está decidido, ya grabado, ya editado. Tal vez todo lo que digo aquí, ahora, ya ha sido dicho. Tal vez tú, que escuchas esto, también eres parte del experimento. Tal vez ya fuiste grabado, y esta cinta solo está activando lo que estaba dormido en ti. Faltan 3 cintas, lo sé, puedo sentirlas, y cuando las tenga, todo va a irse a alinear. O colapsar. Mas séjala o que estiver do otro lado. Ja está me esperando. Muchos años pasaron desde que el faro habló por última vez. El mundo siguió su curso. Las estaciones giraron su rueda infinita. Las aldeas cambiaron de forma y nombre. Los árboles viejos cayeron y nuevos crecieron en su lugar. Los libros de historia callaron. Las leyendas se transformaron. Y con el tiempo, incluso los más sabios comenzaron a olvidar. Pero el faro, no. Él no olvidó, porque el faro no era un edificio, ni una estructura. Era una idea, un lugar fijo en la conciencia, un punto de retorno. Y cuando la última cinta fue colocada en el reproductor, a las 0 exactas, el faro encendió su luz. Una luz que no alumbraba el mar, sino la mente de quien escuchaba. Me preparo para grabar esto. La cinta sin nombre, la que estaba escondida detrás de todas las demás, la que no tiene etiqueta, ni código, ni origen claro. Solo tiene una cosa, mi reflejo. Puedo ver mi rostro impreso en la carcasa, como si hubiese sido fundido en su superficie. Y cuando la sostengo, siento que late, como un corazón mecánico. La he evitado durante días, pero ya no hay más. Las otras terminaron. Las voces se han silenciado. Las paredes dejaron de susurrar. Ahora solo quedamos ella y yo. Presiono play. No hay zumbido. No hay introducción. Solo mi respiración. Después, mi voz. Pero no estoy hablando. Estoy escribiendo. Si llegaste hasta aquí, ya no eres oyente. Eres transmisor. El receptor fue completo. Y el ciclo se ha cerrado. Silencio. Y luego, Frank Navarro dejó de existir el día en que grabó la primera cinta. Todo lo que vino después fue reconstrucción, pruebas, bifurcaciones, iteraciones, una pausa. Y entonces, la realidad no es un lugar, es una narración sostenida, un archivo en reproducción constante. Y tú, Frank, fuiste el archivo de prueba. Me quedo inmóvil. La voz continúa. Wilker nunca fue un pueblo. Fue un bucle de calibración. Una alegoría para que entendieras que nada cambia, hasta que se recuerda. Imágenes pasan por mi mente como flashazos. El niño del suéter rojo,
la escuela sin tiempo, la torre de concreto, la mujer en la silla, los espejos vacíos, todo emborronado en una línea de código sin sintaxis. Ahora, puedes elegir. Eso dice la cinta. Volver a dormir y olvidar todo. O quedarte despierto y transmitir. ¿Transmitir qué? Me escucho preguntar. La respuesta no llega en palabras, sino en sensación, en forma de una certeza que se instala detrás de los ojos. Transmitir la anomalía, despertar a los otros, despertar al sistema, porque cada vez que una cinta es escuchada, la estructura se fractura un poco más, y lo que fue suprimido comienza a caminar de nuevo. Estoy grabando esto en una cinta virgen. No sé si la enviaré. No sé si tú, que la estás escuchando, eres real, o si eres apenas otro eco dentro del ciclo. Otra simulación puesta para evaluar mi respuesta emocional. Pero si sientes algo al oír mis palabras, miedo, confusión, déjà vu, el impulso irracional de mirar por encima del hombro, entonces tú también estás infectado. También tienes la semilla. Y ahora, depende de ti. Puedes apagar el reproductor, echar esta cinta al fuego, intentar olvidar, o puedes grabar la próxima, decir lo que recuerdas, lo que soñaste, lo que viste cuando nadie más miraba. Estoy sentado frente al grabador. La luz de él se titila, y ya no hay vuelta atrás. Puedo escuchar pasos en el pasillo, aunque vivo solo. El reloj marcó 3:33 hace horas y no ha avanzado. El café sigue caliente. La radio parpadea en estática. Y sé que, en algún lugar del mundo, otro como yo está despertando. Porque el experimento no terminó. Nunca fue un experimento. Fue una puerta que estaba cerrada desde dentro, esperando que alguien encontrara a Chávez Cerda, al transmisor ideal. Y parece que ese alguien fui yo. Entonces aquí estoy, grabando la última cinta, o la primera de una nueva secuencia. No para que me creas, ni para que me entiendas, solo para que recuerdes que hubo un hombre que recibió una cinta, que la escuchó, que no la destruyó, y que decidió contar lo que vio, incluso si eso significaba perderse para siempre. Y si estás oyendo esto ahora, es porque el ciclo comenzó de nuevo. Y tú, eres la siguiente cinta. Algunas verdades no pueden ser enterradas, y en el sector 6, todo queda registrado. Si quieres seguir explorando lo que nadie se atreve a investigar, deja tu like, suscríbete al canal, y comenta lo que tuviste entre las líneas. Recuerda, lo que está al otro lado, también está escuchando.